Muy buenos días y muy buenas tardes, por supuesto, para Europa. Buenos días para América Central. Juan Ignacio, un gusto de verdad poder estar con la asociación en esta actividad de un martes class nuevamente. Realmente, como tú lo dices, hemos tenido la enorme oportunidad y yo el privilegio de compartir muchísimo con muchísimos colegas sobre diversos temas y pues hoy tratamos de hacer una presentación basada en un recorrido importante y sobre todo donde decíamos hace algunos años, cuando en marzo del 2020 se proclama el COVID-19. ¿Qué tan difícil se ha generado precisamente dar lucha o precisamente poder combatir todos aquellos riesgos de fraude que se generan a nivel de las organizaciones de todos los países del mundo? Evidentemente, el COVID-19 en aquel momento se convirtió en un socio estratégico, en un aliado, desgraciadamente, para la materialización de riesgos de fraude porque a pesar de que muchos de nosotros efectivamente nunca habíamos vivido un contexto mundial como este, desde un punto de vista muy particular, debemos entender de que se desatan los controles, surgen las necesidades, se declaran las emergencias y de una u otra forma se encuentra la necesidad de un crecimiento acelerado y evidentemente se asocia a una serie de riesgos importantes que los vamos a ir recorriendo a través de esta mañana. Tenemos una agenda importante donde siempre es importante, valga la redundancia, iniciar con algunas conceptualidades, hablar algunos elementos compartidos de información, algunas cosas que están afectando sobre todo en las estadísticas actuales y sobre todo, además de las normas ISO, he querido preparar para ustedes un enfoque desde la perspectiva no solamente de la norma, sino también desde el punto de vista del cumplimiento normativo, de los aspectos tecnológicos, desde los aspectos propios de la tercera línea. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos generar un abordaje al tema del fraude desde todo un modelo de estructura de gobierno corporativo y por supuesto sus líneas? ¿Ok? Por lo tanto, vamos a intentar cumplir los objetivos en materia de el entendimiento de la gestión antifraude desde la perspectiva de la norma ISO, cómo poder integrar controles y sobre todo cómo mejorar gobernanza partiendo de la necesidad no solamente de fortalecer una cultura ética en nuestras organizaciones, sino más allá lo que conocemos precisamente los expertos en GRC como una cultura empresarial, como una cultura corporativa, que es la que nos ayude precisamente a la prevención. Y no es menos importante compartir con ustedes y empezar con un análisis fundamental. ¿Y cuál es ese análisis? Poder entrelazar estos tres conceptos para que podamos tener claridad de que cuando estamos frente a un error o una irregularidad y un fraude, estamos ante connotaciones diferentes, efectos diferentes y que de una u otra forma, desde la perspectiva de un tercero, podría tener una equivocada percepción. Ok, dicho esto, ¿por qué? Porque un error generalmente es una causa que se da de manera accidental y muchísimas veces es sin intención de daño. Ok, y también es fácil de corregir. Hay normalmente errores que están dados por negligencia, por falta de cuidado, ok, por inadvertencia, pero no necesariamente en un error se maximiza el tema de una ocultación. En la irregularidad, ok, hay una causa, sí, hay un incumplimiento de desviación, pero aquí sí podría existir una intención de daño directo, ok. Y ante esto es necesario entender la necesidad de un potencial riesgo sancionador, ok.
Básicamente, basado en ese contexto, estaríamos hablando precisamente de las violaciones de normas, políticas o regulaciones. Cuando ya nos enfrentamos claramente a un acto de fraude, la causa en un acto de fraude es precisamente deliberada. Y aquí sí obviamente tiene una intención y por lo tanto va a provocar un daño y también tiene la intención de una apropiación indebida, o sea, de lucro. Aquí, ¿cuáles características nos encontramos precisamente en fraude? En que hay ocultación, en que hay manipulación, en que hay tergiversación deliberada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el fraude siempre existirá una ventaja ilícita y también nos llevará a diferentes consecuencias. ¿Ok? Que podrían ser desde la perspectiva de la responsabilidad administrativa a través de lo que llamamos en los países la implementación de un órgano director, la responsabilidad civil, que precisamente es aquella que se establece a partir de que se ha cuantificado el daño que ha provocado ese fraude. Y por último, también la responsabilidad penal, toda vez de que este fraude es ejemplo o consecuencia de un delito funcional y por ende debe ser sometido ante las autoridades competentes. ¿Qué es importante entender? Que la intencionalidad y la adaptación son claves y que ante esto hay que focalizar cuatro factores que son importantes y que son parte de ese perfil de lo que nosotros conocemos como el defraudador. ¿Ok? ¿Qué nos lleva a esto? Bueno, factores psicológicos y de comportamiento, ¿verdad? Muchísimas veces nos encontramos diferentes escenarios y por ahí los expertos hablan en los factores psicológicos y de comportamiento lo que se conoce como la psicopatía del individuo, ¿ok? Y muchísimas veces esa psicopatía va en función de que hay arrogancia, egocentrismo, o incluso cambios repentinos, como podría ser más bien todo lo contrario, un comportamiento carismático. Ante esto, tenemos también otro factor como es la presión, ¿ok? La deuda, ¿ok? La oportunidad y la racionalización. Todo esto que lo hemos conocido durante muchísimo tiempo como el triángulo del fraude y que precisamente esto ha evolucionado a través del tiempo a lo que conocemos hoy como el diamante del fraude, existiendo una diferencia en ese perfil del defraudador fundamental como es la capacidad de cometer fraude. ¿Ok? Sin embargo, también nos vamos a ver más adelante cómo el triángulo y el diamante del fraude se transforman en lo que hoy también decimos y conocemos como la geometría del fraude. Siguiendo con los factores, tendría que incidir muchísimo todo aquello de cultura de país y tiene que ver con la característica demográfica en donde se puede dar escenarios como roles, como directivos, donde no hay tipos fijos, donde tenemos que entender claramente dos conceptos que son muy parecidos, pero que en el fondo tienen una diferencia muy, muy fundamental, y es elusión versus evasión, ¿ok? En donde estamos hablando que con la ilusión provocamos de una forma disimulada una evasión, ¿ok? Y en el tema del contexto, organización y cultural, ambientes importantes que se pueden generar por alta presión por resultados. Y esto pues nos responde a lo que ha sido a través de los últimos 10 20 años, como todos los fraudes potenciales corporativos. Existió una alta presión por resultados, existió una alta presión por los CEO de las compañías para mejorar sus niveles de compensación y de una u otra forma esa cultura que se generara a nivel organizacional fue realmente muy, muy débil. Ahora bien, hace 2 décadas y un poquito más atrás, nuestros casos de estudio eran precisamente Enron y WorldCom.
Hoy, 2 décadas y un poquito después, tenemos casos de estudio como el caso de Odebrecht, que precisamente ha roto fronteras y ha afectado a nivel precisamente de Iberoamérica con todas aquellas precisamente acciones contrarias de ley. ¿Qué pasa? Bueno, dentro de las generalidades del fraude, tenemos que entender que hay algo que se conoce como la tipología de delitos. Y es que era muy habitual que durante los inicios o los antecedentes al tema del riesgo de fraude, habláramos mucho de lo que son los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Que normalmente estaban dados o ejecutados por los profesionales y los altos cargos, y que realmente iban asociados a delitos financieros y corporativos. Por otro lado, se tipifica también los delitos de cuello azul, ¿ok? Que normalmente están dados por individuos o sujetos dentro de la organización que realmente lo que tienen es una acción operativa dentro precisamente de la estructura. De ahí brincamos a algo fundamental y es lo que conocemos como los delitos de cuello rosado, ¿ok? Que de una u otra forma son delitos por abuso de confianza diaria, ¿ok? Por eso es importante y los auditores, quienes ejercemos esa función, siempre decimos, la confianza es buena, pero la seguridad es mejor. En la actualidad nos encontramos que los principales riesgos de fraude que se han materializado a nivel del mundo han sido precisamente intencionales desde la perspectiva de que hay un autor intelectual y entonces ese autor intelectual responde a precisamente delitos de cuello rosado. Y precisamente por último, tenemos dentro de esa clasificación a los delitos de cuello gris, ¿ok? Que están más asociados a temas de actualidad como delitos informáticos y que están dados por técnicos avanzados. Hoy en nuestros países y en el mundo tenemos lamentablemente los procesos de hacking, de piratería, de extracción y hoy en día, donde tenemos una arquitectura basada en inteligencia artificial, el cuidado que tenemos que tener a partir de cuál es el uso correcto o incorrecto que se le puede dar a los algoritmos. Por lo tanto, hoy, 2026, hablar de fraude no es hablar únicamente de pérdidas económicas. ¿Ok? El riesgo de fraude nos lleva a un riesgo asociado de muchos otros tipos. ¿Ok? Es hablar de reputación, es hablar de confianza. Y cuando hablamos de reputación y de confianza, precisamente nos lleva a un tema muy importante, continuidad operativa. ¿Por qué? Porque acordémonos que el riesgo de imagen o de reputación es de percepción de nuestros clientes, de nuestros proveedores o todo lo que está dentro del escenario de lo que nosotros conocemos como los grupos de interés o los stockholders. Entonces, al ser de percepción, eso nos puede afectar de manera importante o radical el negocio hasta el punto de que exista una posibilidad de que no haya una continuidad operativa. Adicionalmente, efectos de responsabilidad legal y sobre todo también de sostenibilidad organizacional, donde hoy, además de todos los efectos financieros y económicos por los que se atraviesan las organizaciones, hay una obligatoriedad de responder a todos los elementos de AG, ¿verdad? Que están enfocados en sostenibilidad de las organizaciones. Aquí es importante entender que en esta evolución del fraude existe un informe de evaluación comparativa precisamente con relación a la tecnología antifraude en el 2026. Es un informe, un report del benchmarking de Anti-Fraud Technology que es realmente muy ilustrativo, muy importante y que nos lleva precisamente a hacer un análisis dentro de un resumen ejecutivo de lo que son los hallazgos clave, ¿verdad? Según ACFE y SAS. ¿Ok? Primero, el auge que se está generando del fraude impulsado por la inteligencia artificial, lo mencionábamos con los delitos de cuello gris, ¿verdad? La manipulación de los algoritmos. ¿Ok? Dos,
la adopción tecnológica en las organizaciones, ¿ok? Es una inversión creciente, pero es una brecha operativa que persiste. ¿Por qué? Porque todos los días se requiere algo más. Y otro punto importante que establece esta evaluación corporativa tiene que ver con los principales desafíos de implementación, ¿ok? Y eso nos lleva a qué? A la exactitud de la inteligencia, a la explicabilidad, pero sobre todo a lo que es la calidad de datos. Y sabemos que estamos en la era de la información y por lo tanto lo que se conoce como calidad de datos se convierte, de acuerdo al reporte, en ese obstáculo número uno. ¿Por qué? Porque si existe información fragmentada, será difícil tomar las decisiones más congruentes. ¿Ok? Por lo tanto, SAS y ACFE, dentro de este informe de evaluación comparativa, llegan a una conclusión desde la perspectiva estratégica, y es que la tecnología es más efectiva cuando es combinada con el juicio humano desde la perspectiva correcta, claramente dicha. ¿Qué nos encontramos precisamente en gestión de fraude desde el punto de vista tecnológico? En que hoy tenemos fraude financiero digital a través de la manipulación de las transacciones, lo que conocemos como el ransomware, ¿verdad? Que está basado en secuestro de recursos tecnológicos y de data, el phishing y la suplantación, ¿ok? El ataque a infraestructuras críticas, el fraude interno, que es aquel abuso de privilegios por parte de los colaboradores y que sigue teniendo una representación mucho mayor en todas las estadísticas anuales con relación al fraude externo. Y por supuesto, lo que conocemos como los deepfakes y la manipulación digital. O sea, de qué manera estamos alterando de manera incorrecta en el objetivo fundamental los algoritmos en inteligencia artificial. Vean qué interesante es esta perspectiva de fraude digital. ¿Ok? Uno muchísimo va orientado a la detección en tiempo real y la explicabilidad de aquello que conocemos como la caja blanca, la caja negra. ¿Ok? La gestión de risk ops, tiene que ver todo con la parte de los riesgos operativos y también aquella seguridad que está centrada en el usuario y que nos lleva a la prevención de toma de cuenta de cada uno de esos usuarios. ¿Qué está sucediendo? Bueno, de acuerdo a ese análisis de las perspectivas, estábamos basados en qué? En métodos tradicionales que generaban una supervisión anual, ¿ok? Luego se viene el lado de e-commerce, ¿ok? Donde hay un aumento de amenazas. Luego avanzamos a lo que conocemos como los ataques sofisticados y hoy nos llevan esa evolución a la necesidad de tener una prevención que es futura, de manera tal que haya una detección y disuasión integral para que precisamente entendamos que hay dos conceptos que no pueden estar separados o divorciados, como son la seguridad y la confianza. ¿Qué riesgos asociados tenemos al fraude tecnológico? La desalineación estratégica, la fragmentación de controles, la desinformación, la dependencia tecnológica ciega, por supuesto, la ineficiencia operativa y algo que desde el punto de vista del riesgo emergente y no financiero, como es la afectación reputacional y ética. Por ahí me llamaba la atención estas cifras de lo que es el costo total de oportunidad del fraude digital. Vean qué interesante. Dicen las estadísticas y los informes o el report de que se estiman costos relacionados al fraude que superan los 5.134 billones de dólares anuales, con un aumento de un 56% constante durante la última década, que hay también factores sociales y tecnológicos que afectan a nivel del largo plazo y precisamente como han sido las últimas encuestas, se estima una pérdida promedio de un 5% de los ingresos anuales por fraudes. Ahora bien, esto ha venido en crecimiento, ¿por qué? Porque igual
De la misma forma, paralelamente, los estafadores y ciberdelincuentes que hoy tenemos cada vez son más capaces y tienen diferentes o mejores herramientas que le hacen mejorar su nivel como defraudadores. ¿Qué acciones hay o se han hecho contra el fraude digital? Bueno, hay un 88% de las organizaciones que informan de aumentar el número de empleados de sus equipos de fraude y riesgo. Un 62% dice que las organizaciones están dejando atrás la monitorización por lotes de transacciones en favor de medidas de prevención de fraude en tiempo real. Y un 43% de las organizaciones se encuentran que el fraude supera el crecimiento de los ingresos. Por lo tanto, los esfuerzos o las acciones contra el fraude digital, ¿ok? En mitigar esas pérdidas, básicamente es trabajar fuertemente con esquemas de fraude y ejercer presión sobre esos márgenes. Pasamos precisamente del riesgo de fraude por temas tecnológicos a los riesgos asociados con terceros. Y esto es fundamental porque si ustedes también le han dado seguimiento a los últimos datos en América Latina y el mundo, los riesgos asociados con terceros han generado y hoy representan un porcentaje importantísimo. ¿Por qué? Porque es evidente que las empresas necesitan una estrategia clara para gestionar los riesgos con terceros e incluso, ¿verdad? Se dice que con las cuartas partes. ¿Ok? Cada vez más las organizaciones dependen de proveedores externos para precisamente ofrecer a sus clientes productos y servicios críticos. Por lo tanto, esos prestadores de servicios que son los que llamamos terceros, que perfectamente son personas morales o físicas y que comercializan sus bienes y servicios, en algunos casos, ¿verdad? Actúan en nombre de la empresa como representantes. Pero ¿cuál es el efecto aquí? Lo que podría generarnos ellos dentro de la perspectiva de la contaminación de nuestro contexto. Casi todos los fraudes o eventos de riesgos que involucran a terceros precisamente llevan consigo empleados de la empresa que son beneficiarios de la operación, aunque la negligencia y carencia de controles en algún momento, también no podemos dejar de decirlo, son determinantes. Dentro de los riesgos de terceros, pues evidentemente nos llevan nuevamente a empañar la reputación de nuestras empresas y por supuesto hay áreas involucradas dentro de ese riesgo con terceros, como son precisamente el mismo proceso de selección y contratación, ¿ok? Y por supuesto el cumplimiento de las normas que se han establecido. ¿Cuáles riesgos asociados con la contratación de terceros existen? Riesgo regulatorio de cumplimiento, riesgo estratégico, riesgo de subcontratación, el riesgo de concentración, el riesgo cibernético, el riesgo país y sobre todo el elemento de viabilidad financiera. Muy importante aquí entender de que vean cómo iniciamos hablando de todos los riesgos asociados al riesgo de fraude y después de manera específica nos hemos precisamente enumerado aspectos de riesgos asociados con fraude digital o tecnológico, pero también con terceros, entendiendo la necesidad que tienen nuestras organizaciones y nuestras empresas a nivel del mundo en generar contrataciones para poder también justificar su continuidad operativa. Vean estos elementos de un programa efectivo de administración de riesgo, precisamente de fraude contra terceros. Y muy sencillo y muy brevemente, entender que lo primero es identificar el universo de esos terceros. Y dentro de eso vamos a tener tres focos importantes o tres variables. Una, nuestros proveedores. Dos, nuestros clientes. Y tres, nuestros agentes. ¿Ok? A partir precisamente de lo que es ese detalle de la identificación del universo de terceros, nos vamos a encontrar
con la evaluación propia del riesgo de terceros, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, importante, una herramienta, una alternativa fundamental es el realizar un due diligence de integridad, ¿ok? Para poder determinar la validación o reclasificación del riesgo de terceros, ya sea en bajo o en alto riesgo. Ahora, ese programa efectivo nos lleva a una variable dentro de un contexto de cualquier programa sumamente necesario y relevante, como es el tema de la evaluación y la monitorización. ¿Ok? Nos establece los pasos a las acciones a seguir y a partir precisamente de eso, cuáles son las soluciones o las vías alternativas. Y por supuesto, a partir de las decisiones, soluciones y los pasos que hemos seguido, un elemento fundamental que nos lo encontramos precisamente en cualquier modelo, en el caso de costo control interno, costo riesgo, incluso costo fraude, como es el tema del monitoreo. Hasta aquí quisimos enfatizar precisamente con riesgos de fraude que hoy tienen una concentración y una ponderación fundamental y sumamente material en las organizaciones. Pero también tenemos que entender que dentro de toda esta evolución, yo le he llamado la necesidad de entender el cambio de paradigma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un enfoque tradicional versus el enfoque precisamente moderno o que está basado o responde a la evolución. Y es que el fraude no es un riesgo que se elimina, ya sabemos, es un riesgo que se gestiona y desde la perspectiva del enfoque de la norma ISO, realmente no busca perfección, busca trazabilidad. ¿Y qué significa esto? Que si la empresa sufre un fraude, pueda demostrar que tenía controles proporcionales para defenderse y de esta forma mitigar no solamente el riesgo legal, sino también el riesgo reputacional. ¿Ok? Y vean qué interesante precisamente esta infografía que preparamos para ustedes, cómo se conoce o denomina la geometría del fraude. Y entonces es que históricamente hablábamos, y lo dijimos al inicio de la presentación, del triángulo del fraude, pasamos al diamante del fraude y hoy nos encontramos con la geometría del fraude. Y aquí quiero resaltar un detalle importantísimo como es precisamente este elemento que tenemos acá, y es la corrupción sistémica, ¿ok? Y también este otro elemento por acá, que es el tema de blanqueo de capitales. La corrupción sistémica, si ustedes lo ven, precisamente hay informes muy recientes de lo que es el riesgo geopolítico del mundo, nos lleva a cuánto precisamente ha afectado el elemento de la corrupción a nuestros países y a nuestras organizaciones. Tanto así que siempre en los últimos años el informe o el report de Naciones nos lleva a una conclusión. Casi el 50% de todos los fraudes que se cometen de manera anual están basados en un criterio y es un criterio de corrupción. ¿Ok? Y si recordamos, ¿ok? Lo que hemos definido como el árbol del fraude, precisamente esa primer ramita del árbol del fraude la llamamos precisamente corrupción. Y dentro de esa ramita, evidentemente tenemos dos efectos o más efectos, pero dos fundamentales que han venido a afectar de manera incidental todo lo que tiene que ver precisamente con este riesgo. Y es, uno, el conflicto de intereses y dos, el tráfico de influencias. ¿Ok? Esto, sin lugar a duda, nos lleva a una figura que es ni más ni menos que el concepto de soborno y que lo vamos a conversar un poquito adelante. ¿Ok? En blanqueo de capitales, que es el otro elemento que quiero destacar dentro de la geometría, dentro del objetivo de esto, es cuánto ha avanzado, pero no lo que generalmente percibíamos de blanqueo de capitales desde la perspectiva solamente del tráfico o el narcotráfico, no.
Hoy, en vista de que hay mayores y mejores controles, sobre todo en los sistemas financieros, nos encontramos con delitos determinantes y potenciales distintos. ¿Cuáles son? ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, la agricultura, las obras preciosas, la pintura, un montón de sectores que son de escolaridad más baja, en donde le es más posible al perpetrador entrar. Entonces, por eso es que nos vemos en estos conceptos. Y hoy en día, cuando nosotros nos vamos a ver el mapa mundial del índice de percepción a la corrupción, que se elabora precisamente por Transparencia Internacional con sede en España, nos damos cuenta que cada vez ese mapa es que es más rojo y es más naranja. ¿Por qué? Porque aunque se han hecho enormes esfuerzos, dicho precisamente por uno de los CEO anteriores de Transparencia para el tema de corrupción, nos hacía ver y nos decía, pareciera que estamos perdiendo esta batalla. ¿Ok? Y como nos pidieron precisamente de la Asociación Internacional que pudiéramos articular un poco el contexto ISO, eh, voy a decirles claramente que por qué usar estándares ISO para fraude. Esa es la pregunta fundamental. Bueno, porque muchas organizaciones ya gestionan fraude de forma fragmentada. ¿Ok? La auditoría investiga por un lado, cumplimiento monitorea por otro, seguridad atiende o maneja incidentes y también recursos humanos atiende denuncias aisladas. Esta es la forma generalmente de atención del fraude. ¿Ok? Y nos lleva a la siguiente respuesta. Muchísimas veces, bajo esa metodología, vamos a enfrentar duplicidad, vacíos de control, baja coordinación y algo fundamental en el tema de fraude como la reacción tardía. Si ustedes obviamente repasan los últimos reportes de Naciones, nos dice que muchísimas organizaciones tardan 365 días para determinar un fraude, pero voy más allá. En los fraudes corporativos de los últimos 20 años, hay empresas en Europa que durante 17 años tuvieron precisamente actividades o prácticas fraudulentas sin haberse determinado. Por lo tanto, vamos a ver, las normas ISO nos ayudan y nos permiten tener un enfoque sistémico y sobre todo porque están compuestos en principios claves. Gobierno corporativo claro, definido, ¿ok? Entendiendo lo importante que representa esto, gestión basada en riesgos, ¿ok? Una gestión basada en riesgos que hoy también supera lo que tradicionalmente conocíamos, porque tenemos que hoy anticipar riesgos y eso se llama en la práctica inteligencia de riesgos o riesgos 4.0, ¿ok? La mejora continua, la evidencia documental, el hecho de tener un marco sancionador que tenga definido las responsabilidades y como todo proceso o enfoque sistémico, la única forma de llevar precisamente el control es a través del monitoreo permanente. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas de las normas dentro del contexto ISO que es importante que ustedes conozcan o que nosotros tengamos en consideración para poder generar mejores prácticas precisamente en nuestro accionar y en nuestra lucha precisamente por mitigar el riesgo de fraude? Ok, la 31.000 que se llama el cerebro porque nos enseña a nosotros a definir el apetito del riesgo. ¿Cuánto fraude estamos dispuestos a tolerar antes de que afecte realmente la viabilidad del negocio? Eso es fundamental. Luego la 37.001 que se le llama el escudo, porque precisamente se enfoca en el soborno, lo que decíamos del caso de Odebrecht, y la 37.001 nos define que para que evidentemente haya un tráfico de influencias, tienen que estar figuros dos contextos, la figura del soborno activo y la figura del soborno pasivo. ¿Ok? Y la 37.031, que es el esqueleto, que es aquella que nos obliga a documentar, ¿ok? Porque en un juicio todo aquello que no tenga evidencia no existe, ¿verdad?
Entonces, nos ayuda a establecer estructura de mando y responsabilidad. Dicho esto, básicamente en la 31.000, evidentemente tenemos los procesos de identificación, ¿ok? De análisis. ¿Por qué? Porque en identificación vamos a entender, a empezar a hablar todo aquello que puede generarnos fraude, pero en análisis también vamos a tratar de hacer un escenario de cómo evaluar los controles existentes y por último el tratamiento. ¿Ok? Ver si realmente dentro de los enfoques de la misma norma ese tratamiento será que lo vamos a aplicar desde la perspectiva de mitigación o vamos a compartir o transferir ese riesgo. La 37.001, ¿ok? Es una clave que nos ayuda para combatir sobornos, pagos indebidos, comisiones ilegales y corrupción con terceros. En otras palabras, es una norma que ataca directamente esa primer ramita del árbol del fraude que le hemos llamado corrupción. ¿Ok? Y está integrada a través, esa metodología y la implementación de la 37.001 a través de la política antisoborno, a través del due diligence, de la implementación de canales de denuncia, de investigaciones y sobre todo tener un marco robusto de acciones disciplinarias para todos aquellos que desvían los objetivos estratégicos de la organización. ¿Ok? Vean qué interesante esta infografía y esto lo que nos lleva es a un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual no es ni más que tenemos que entenderlo como que, como tener claro cuál es el contexto de la organización para que funcione como tal la implementación de esta norma. Es fundamental el tono, el liderazgo de quienes la ejecutan, basar un procedimiento sumamente planificado y por supuesto empezar a dar soporte y operación a través de controles, a través de due diligencia, a través de investigaciones, ¿ok? Que nos lleven precisamente a poder accionar y abordar riesgos y sobre todo poder detectar oportunidades. Aquí hay una norma muy reciente que tiene que ver en el 2025 y que se denomina la ISO 37009 y tiene que ver con los sistemas de gestión de denuncias. ¿Ok? Nos da la guía precisamente del sistema de gestión de denuncias y en su capítulo 8, básicamente, que lo que quisiera enfatizar con ustedes es todos esos procesos. Primero, ¿ok? ¿Cómo debe ser la recepción de denuncias? Ya en Europa, muchísimos países han exigido la implementación precisamente no solo de canales de denuncia, que hay una norma como tal, sino también el sistema de gestión de denuncias. ¿Ok? Que la recepción de denuncias tiene que hacerse por canales seguros y que sean accesibles para poder proceder a hacer una evaluación inicial y que en el momento en que tengamos precisamente ese diagnóstico podamos evidenciarlo en un proceso de investigación para poder proveer un tema de justicia procesal, la cual nos va a llevar a una resolución o a la toma de decisiones a través de la implementación de acciones y a través de un informe final nosotros vamos a comunicarlo. ¿Ok? Aquí es fundamental que ustedes en un momento de ocio puedan leer un poquito esta norma y sobre todo analizar muy bien los principios clave que de una u otra forma establece el capítulo 4 de la 37.009-2025. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Por supuesto, transparentar. La 301, sí, todo lo que tiene que ver con el Compliance Management System, ¿ok? Lo que conocemos como cumplimiento normativo en algunas zonas geográficas. Pero aquí, ¿ok? Va a ser muy útil cuando, ¿ok? El fraude se mezcla con incumplimientos regulatorios. ¿Por qué? Porque esta norma nos lleva a un tema de forzar el cumplimiento legal, a fortalecer la ética corporativa, a enumerar una cultura de integridad y a visibilizar la gestión de incumplimientos. Ojo acá, cultura de integridad. Es importantísimo entenderlo. ¿Ok? Las organizaciones para que tengan una cultura corporativa
tienen que fortalecer su cultura de control, su cultura de gestión de riesgo y su cultura de integridad. La suma de esas tres culturas va a generar precisamente una cultura corporativa robusta. Ahora que, cómo vemos precisamente todo ese marco de referencias global de las normas ISO. Y aquí básicamente es la recomendación como mejor práctica para que ustedes en sus organizaciones traten de trabajar los procesos de implementación de estas metodologías a partir de que en la 31.000 vamos a poder propiciar la gestión del riesgo y en la 301 nos vamos a ayudar a poder apoyar la gestión del cumplimiento. Podemos precisamente mitigar a través de la 37.001, ok, todos aquellos elementos que han generado en los últimos años casi el 50% de los fraudes de las organizaciones, como lo dijimos antes, y por supuesto que tengamos una guía para que todos aquellos procesos que se denuncian terminen en casos de éxito. Finalmente, otro elemento sustancial como mejor práctica está dado por el COSO fraude, ¿verdad? Este marco COSO para control interno, pero desde la perspectiva de fraude, también establece los tres tipos de fraude desde la perspectiva de oportunidad, incentivo y racionalización, pero también nos da la luz de los requerimientos clave del fraude, ¿verdad? Cuando hay intención, que es la acción deliberada, cuando hay engaño, porque hay una ocultación y sobre todo porque existe un beneficio, o sea, una ganancia personal. Hay cinco componentes, acordémonos que todos los marcos COSO, ¿verdad? Marco COSO 2013, control interno, marco 2017 RM, la parte de Enterprise Risk Management y por supuesto el marco COSO fraude establece cinco componentes que nos van a ayudar muchísimo a gestionar el riesgo de fraude. ¿Ok? Importantísimo siempre el entorno de control, el tono desde la alta dirección, lo que dicen precisamente los anglosajones, el tone and the top, ¿ok? Que debe ser siempre transversal. El tema de la evaluación de riesgos, que aquí básicamente el proceso exitoso está a partir de una buena identificación del riesgo de fraude, ¿ok? La implementación de actividades de control, sobre todo en materia de controles de acceso. Ya dijimos que importantes en la actualidad el establecer lo que conocemos como los whistleblowers o los canales de denuncia. Hay una oportunidad muy importante en la actualidad y es que los sistemas de canales de denuncia están basados en técnicas donde ya podemos documentar y eso nos puede generar mayor precisión y eficiencia operativa en la atención de las denuncias. Y por supuesto, en monitoreo y supervisión hay que hacer una constante revisión de los controles. ¿Cómo le damos forma a todas estas mejores prácticas? Bueno, ahí básicamente les presento lo que yo le he denominado la sinfonía normativa del ISO contra el fraude. ¿Ok? Desde la perspectiva de la mejora continua, entendiendo cada una de estas normas para que nosotros podamos básicamente responder eficientemente, entendiendo siempre que no hay riesgo cero, pero que cuando podamos usar estas herramientas, ese riesgo inherente al aplicarle todos estos controles, nuestro riesgo residual impacte al menor valor posible dentro de las organizaciones. ¿Ok? Y ya finalmente, ¿cómo es que debemos ver desde el punto de cumplimiento al fraude? Entendiendo esto en que debemos establecer un enfoque basado en el riesgo y la prevención a través precisamente de ese ciclo de gestión, en que es importante la transformación digital, o sea, la detección en tiempo real, lo que hemos llamado hoy alertar precisamente inteligencia de riesgo y cómo nosotros podemos hacer ver que esa cultura de integridad y gobernanza siempre de manera transversal, el mensaje tiene que ser desde los altos ejecutivos de las organizaciones. ¿Ok? Casi que respondiendo al tiempo otorgado por la asociación, me he tratado de cumplir de manera estricta el tiempo y pues evidentemente quedo aquí para efectos de todas sus consultas y sus observaciones. Muchísimas gracias a todos por su atención. Juan Ignacio, adelante.
Pues nada, muchísimas gracias Gustavo por este esfuerzo en sintetizar todo este mundo del fraude, ¿no? Que ha hecho un recorrido muy gráfico, además utilizando la infografía, la inteligencia artificial que nos ayuda también en esto de resumir las ideas y es muy sintético, así es que Gustavo, muchísimas gracias y también agradecer a las, bueno, pues más de 140 participantes que tenemos en directo escuchándote y como sabéis todos, esto, pues bueno, las personas que se han conectado también desde parte de la asociación ICPF le emitirán su correspondiente certificado de asistencia, pues porque, bueno, todos seguimos con los CPEs, necesitamos nuestros, demostrar no solamente que sabemos, sino que la evidencia de que estamos actualizándonos, ¿no? En nuestro recorrido. Tenemos algunas preguntas, Gustavo, te las voy a ir planteando y en directo y así nos evitamos luego estar mandando correo, ¿no? Primero, un asistente anónimo que cuando estabas comentando los distintos avisos, hacía referencia también al canal de denuncias de la Ley 223, es una ley española de protección al informante y que, como tú también has dicho, pues el que sea obligatorio, ¿no? Aquí en España es obligatorio todas las organizaciones de más de 50 trabajadores tener un canal de información con una serie de características, pues muchas de ellas que ya venían también en la ISO que comentabas de sistemas de gestión de canales de información. Juan En- Ignacio, sí. quizás vamos ahí y voy topando un poquito con relación a ese comentario anónimo. Es muy importante tal vez hacer ver que a partir de las decisiones que ha tomado Europa y específicamente España, porque conozco un poquito de esto, al menos en Costa Rica, ¿verdad? Existe también una ley que es la 10437 y que ya precisamente para darle protección al denunciante, establece la misma base, Juan Ignacio, y en otros países, que es que a partir de 50 colaboradores tengamos precisamente establecido ese mecanismo para que se pueda generar los procesos eficientes de denuncia. Eso es algo que se ha venido permeando de España, que fue uno de los primeros países, pero que ya también en América Latina y en Centroamérica lo tenemos y en específicamente esta ley que les mencionaba en Costa Rica. Que efectivamente, todos sabemos los que nos dedicamos a esto hace tiempo que los canales de información, canales de denuncia es una de las principales vías para detectar el fraude. Y por tanto, el que sea obligatorio en algunos países, venga de la Unión Europea, venga de Estados Unidos o venga de donde venga, es una buena práctica, como dice. Y para qué inventar la rueda. Lo importante es que hablemos todo el mismo idioma y que vayamos implementando buenas prácticas. Y es importante porque ahora lo veíamos en la geometría del fraude para Juan Ignacio y todos los amigos que nos están visualizando. Acordémonos que los canales de denuncia también nacen por un tema de riesgos más enfocado a los problemas que existían en Europa con la evasión fiscal. Y entonces de ahí es más o menos donde arranca esta historia. Por supuesto, hoy funciona en todo el parámetro de esa geometría de fraude. Mm. Bueno, Michelle Jiménez nos hace una pregunta, te hace una pregunta. Desde su experiencia, ¿considera más efectivo una línea de denuncias tercerizada para generar mayor confianza o que sea gestionada internamente por la organización? ¿Qué factores debo tener en cuenta? Muy buena pregunta. Hoy, en este momento, yo diría que no es necesario tercerizar un canal de denuncias, toda vez que los sistemas que hoy están implementados para ejercer esa función nos permiten evidenciar todo el proceso de la denuncia y eso nos hace precisamente ser más eficientes. Antes, los problemas que teníamos es que las denuncias se convertían algunas veces en cacería de brujas y entonces desviaban la intención original. Pero yo desde mi experiencia diría que bien canalizado y entendiendo que las denuncias, dependiendo de su tipología, así deben ser atendidas. ¿Qué quiero decir con esto? En las organizaciones pueden atender las auditorías internas como tercer línea, cumplimiento normativo como segunda línea y incluso las áreas de recursos humanos como primer línea. Eso representa que tenemos una visión integral y atención oportuna de las denuncias. Muchas gracias. Nos pregunta Adam Barrios,
¿Podríamos contar con el material de estudio de la presentación? Sí, don Gustavo nos la va a mandar y ya sabéis, los que habitualmente participan en la Masterclass, esto lo colgamos en la página web. Tenemos ahí bastante, el año y pico, dejamos como 12, como un año de antelación de presentaciones, como la de Gustavo en este caso, y el material también está público y gratuito para todas las personas. El objetivo es compartir buenas prácticas y entre todo este colectivo del ICPF, pues podamos luchar contra la corrupción, porque, como ha dicho muy bien Gustavo, esto podremos minimizarlo, pero no lo vamos a erradicar. Por tanto, hay que estar muy atentos de estar ahí continuamente trabajándolo. Así es que, bueno, pues sí, estaré en un par de días estará accesible el material en la página web, ¿no? Eh, Luego, no, Francis Paguero, pero no sé de qué país nos llama, nos da las buenas tardes, que es contralor del ayuntamiento, pero no sé de qué sitio, y nos preguntaba cómo puedo implementar esas normas en la legislación actual bajo el marco normativo de la Cámara de Cuentas Nacional. Por eso es importante saber en qué país, ¿no? ¿Qué De cuándo país? no está hablando, ¿no? Pues mientras Francis nos cuenta de qué país está hablando para comentarle adecuadamente, pasamos a la pregunta de Ximena Telles Vaquero. ¿Cuál es la mejor práctica para administrar la línea ética? ¿Quién en la organización debe recibirlas y administrarlas? ¿Legal, control interno, auditoría? Ya les dimos respuesta, ¿verdad? Porque depende mucho del tipo de denuncia. Hay denuncias por acoso y todo lo que es denuncia laboral tiene que ser atendido por primera línea. Todo lo que son denuncias de incumplimiento regulatorio por segunda línea. Y todo lo que está asociado a actos incorrectos, fraudulentos, delitos funcionales, la tercera línea, o sea, auditoría interna. Vale. Eh, También un asistente anónimo. ¿Cómo promover la identificación y reconocimiento de los riesgos legales en los clientes sin caer en un terror, bueno, error jurídico que parezca amenaza y promueva la cultura de integridad? Bueno, hay una respuesta fundamental a eso, ¿verdad? La única forma de poder prevenir y mitigar está dado por el due diligence. Y eso tiene que ver mucho con la identificación del tipo de cliente. Si es un cliente de alto riesgo, vamos a tener que aplicar una alternativa reforzada. Si es de bajo cliente, por supuesto, los requerimientos mínimos para poder darle acción y que sea parte de nuestro grupo de interés. Bueno, Marlene Cruz nos plantea también una pregunta, ¿no? Hay empresas que son paternalistas y las acciones para detener las acciones para hacer un fraude no mitigan el riesgo. ¿Qué acciones se podría implementar? Ok, aquí hay que entender, si lo vemos desde la norma ISO, todas las normas ISO exigen el tema, en todas hay un capítulo de liderazgo y eso más o menos va en asocio o articula con lo que nosotros conocemos con el top and the top. O sea, ¿qué significa? La única forma de que realmente podamos hacer una buena gestión integral del riesgo de fraude es entendiendo que ese eje de transversalidad se aplica. Si no, es muy complicado para líneas precisamente de titulares subordinados en adelante hacer una efectiva administración del riesgo de fraude. Sí, Jorge Mario Ortega nos dice, ¿cómo hacer cuando no se cuenta en el momento con la línea ética para canales de denuncia que se pueda implementar? ¿Qué medidas se pueden implementar o herramientas siendo una pequeña empresa? Ok, vamos a ver, sucede muchísimo. Si no tenemos la herramienta, si no tenemos precisamente la acción, generalmente desde el área de control se establece una línea directa a través de un correo exclusivo y entonces por lo menos de esa forma puedes articular y recibir la información del denunciante. Vale. Francis Peguero nos dice que es de República Dominicana, ¿no? Decía, ¿cómo implementar? ¿Qué consejos les das, Gustavo, para implementar esas normas en la legislación actual bajo el marco normativo de la Cámara de Cuentas Nacional? No sé si conoces algo de la regulación de República Dominicana. Yo Un no. poquito, un poquito. Acuérdate que el año pasado estuvimos por ahí en el Congreso de Bancos, entonces uno siempre es medio travieso de conocer, pero no tiene restricción para la colega. De hecho, el sábado estuve dando un foro y había varias gente de República Dominicana también que estuvimos viendo unos temas de gobierno corporativo, pero no hay restricción, digamos, o limitación irrestricta en los canales ya establecidos legales en República Dominicana para la implementación precisamente de estas normas. ¿Por
qué? Porque acordémonos que al final estas normas se convierten en mejores prácticas y entonces es la forma de adicionarlas precisamente a los programas de trabajo nuestros que nos ayuden a generar no solo pruebas de control, no solo pruebas de cumplimiento, sino también pruebas sustantivas. ¿Sí? Preguntaban, hay personas que preguntaban cuál es, ay, lo he puesto mal, es la web de la asociación, asociacionicpf.org, por si queréis acceder a todas las ponencias y a todo el material, ¿no? Estaríamos. Segui- ¿Tenemos algo por ahí? Estuvo bien movido, está buenísimo. mira, a ver, ¿qué nos puede decir sobre la norma ISO 37003, esta reciente también que ha salido sobre la gestión del fraude, relativa a la gestión del fraude? ¿Es importante aplicarla en el día a día? Esta es la última que ha salido de más Sí. integral. Ajá, igual por eso ahora hicimos ahí una sinfonía de normas, porque casi que lo que esta norma habla, que es de las más recientes, es como la trazabilidad de la aplicación del conjunto de normas ISO que van en función precisamente de triangular el tema de mitigar el fraude, pero realmente van sobre una misma línea, no tiene Muy bien. ninguna distinción. Vale. Ximena Telles, Vaquero, nos pregunta, en el caso suyo, ellos tienen una línea de ética que está tercerizada y actualmente la recibe únicamente control interno y la redirecciona. ¿Esto es correcto? Sí. Sí. Bueno, yo digo por hacer un Ahí comentario. se me cortó un poquito la comunicación, Juan Ignacio. No, que Ximena Telles Vaquero nos decía que ellos tienen una línea ética tercerizada y actualmente reciben los comentarios solamente, bueno, la recibe control interno, si eso es correcto o no. Vamos a ver, control interno no es una unidad competente para administrar el tema de denuncias, entonces no lo veo, y menos si es tercerizado, ¿verdad? Ahí vamos a encontrarnos en una brecha. Entonces perfectamente podríamos perder oportunidad legal de la atención. Vale, vamos a ir terminando. Te planteo porque estamos ya acercándonos a la hora que habíamos dicho. Edwin Rodas nos dice, buenos días, las denuncias que entran anónimas a los canales de denuncia, ¿cómo se reportan a la organización? Ya que las denuncias que tienen denunciantes se cierran al momento de darle respuesta al denunciante sobre los resultados de su denuncia ante el comité. Pero para los anónimos no se puede hacer esta práctica. Según su experiencia, ¿cuál es la mejor práctica? El trato es el mismo, independientemente de que la denuncia venga de un tercero que obviamente está interesado, si es un anónimo. Muy probablemente ese anónimo va a enterarse de manera indirecta de las resoluciones que se hayan generado en la atención de lo que él prevé, pero no tenemos, digamos, forma material de hacerle ver porque evidentemente más que al correo en el cual él lo envió en el momento en que ya ha sido resuelto y atendido el tema, ¿verdad? No sobre marcha. Eh, Bueno, un asistente anónimo. ¿Sería recomendable enviar algunas denuncias a la atención de un tercero cuando los canales se encuentran comprometidos a recibir una denuncia en contra de altos mandos? Bueno, pero ahí es donde tenemos que tratar de jerarquizar la norma y aprovechar todo lo que está ya establecido en tema de protección al denunciante, ¿verdad? Para que eso no genere, porque la ley de protección de denunciantes en América Latina y Europa, el sentido que tiene es evitar y mitigar el hecho de que los altos jerarcas que se puedan ver investidos por un tema como estos generen un tema de hostigamiento o acoso laboral. Bueno, pues Está don clarísimo. Gustavo, muchísimas gracias por tu pregunta. Los demás son agradecimientos. Preguntas sobre el material. El material está disponible para todo el mundo, sean socios o no. Los socios tienen otras ventajas que tienen otro material, pero por ahora lo que estamos haciendo, nuestra idea es compartir las Martes Class
para todo el mundo, si bien que, bueno, a partir del año que viene, pues las partes se pasarán a la parte privada, pero esto en público, pues nos gusta hacerlo porque tenemos muchos asistentes, en este caso, pues 140 en directo, más los que lo ven, y nuestra idea es, como decíamos, compartir información. Y datos de próximos eventos. La próxima Martes Class será el día 23 de junio a las 16 horas de España, ya sabéis, 7 u 8 horas de diferencia según el país. Julia Sáez Torre Cuadrado nos va a hablar sobre, bueno, ha sido una alta directiva en ha estado en varios países de Latinoamérica y ahora está en una función más de consejera y nos va a hablar del rol de los consejeros del directorio en el buen gobierno corporativo y la lucha contra la corrupción. También invitar a que participéis, que os conectéis con la asociación ICPF a través de su página web. Estamos haciendo grupos de trabajo, eso sí es solamente para los asociados. Estamos también haciendo encuestas para ir conociendo más la profesión, es decir, hacemos una pregunta y luego reportamos todo lo que vamos recibiendo para ir conociéndonos nosotros mismos más y mejor. Y bueno, pues como decía, hemos tenido recientemente que Gustavo participó en el CLAFO a finales de abril en Costa Rica y el próximo congreso que tendremos así más general lo haremos el 22 y 23 de octubre. Este año nos toca en Ecuador, en Quito. Así es que, bueno, pues que vayáis también preparando la maleta, quien quiera y quien quiera vernos también en directo. Y muchas gracias por vuestra atención. Y como tenemos que ser puntuales a la hora de empezar y a la hora de terminar, pues nos vemos en la próxima Martes Class. Muchas gracias. Juan Ignacio, un abrazo transatlántico y nos vemos muy pronto. Chao a todos. Hasta luego.